Buen día, hoy vamos a ver el tema número 15, ego, personalidad y esencia. Vamos a hablar de estos tres en conjunto porque los tres son tres tipos de energía. El ego es una energía pues de tipo negativo, la personalidad también es una energía electropsíquica, de la psiquis, y la esencia es una energía pues de tipo superior, de muy alto voltaje, y por tratarse de tres tipos de energía, los vamos a tratar en este tema para distinguir realmente cuándo actúa el ego, la personalidad o la esencia o nuestra conciencia. Bueno, el ego en sí es lo que conforma la multitud de yoes que tenemos. Un yo es una energía de tipo psíquico que hemos creado. Esta ha sido una creación que se ha alimentado con la energía expulsada a través de la fornicación. Se ha alimentado un yo. Y cada vez que damos manifestación a este tipo de yo o conducta, eh, es una conducta de cada individuo o cada persona, y pues va formando estos defectos psicológicos. Entonces un yo es una creación nuestra de tipo energético, y se alimenta cada vez que la dejamos manifestar. Hay multitud de detalles que alimentan los defectos psicológicos nuestros o el ego. Hablamos del ego como que lo conforman 7 jefes de legión, que serían los mismos 7 pecados capitales: eh, la ira, la codicia, la lujuria, el orgullo, la pereza, la gula y la envidia. Cada uno de estos traería infinidad de ramificaciones o legiones que manejaría. Legiones hablamos porque de muchos, como hablaba el Maestro Jesús, eh, de muchos demonios dentro de nosotros, y cada una de estas legiones tiene multitud de detalles o cabezas importantes que manejan ciertas energías, y cada uno de estos defectos se entremezcla entre sí. Cada uno de estos defectos tiene asociaciones entre sí, y es lo que forman pues los defectos más grandes formarían la personalidad de cada quien. En sí, todo error, todos estos defectos que incurrimos constantemente, el 97% de nuestra conciencia está atrapada en el defecto, en los defectos, en el ego. Entonces casi todo lo que decimos, pensamos, sentimos, deseamos, pues es un yo o un defecto psicológico que es el que piensa y actúa por nosotros, más no es nuestra conciencia, no es algo de tipo superior, es parte de nuestro subconsciente. El subconsciente pues son todas esas acciones que, que actúan de manera involuntaria a nuestra voluntad divina. Entonces el defecto cada vez se apodera más de nosotros, perdiendo nosotros el control de este. ¿Por qué perdemos el control? Porque eh, son energías tan poderosas que, por ejemplo, si alimentamos la ira, eh, la alimentamos con groserías, malas palabras, regaños, insultos, ofensas, etcétera. Entonces llegará el día en que quizás eh, le hagamos daño a alguien, quizá hiriéndolo físicamente por la magnitud o la grandeza de este defecto. Entonces estos defectos se hacen tan grandes por el alimento que le damos, y se lo damos a diario, con cada pensamiento, con cada emoción. Por eso es importante la muerte en marcha, para que de instante en instante vayamos muriendo a cada uno de estos defectos psicológicos. De instante en instante un yo se está alimentando. Debemos agudizar nuestra observación para mirar qué yo es el que se está alimentando con nuestras palabras, con nuestras emociones, con nuestros sentimientos. No debemos más alimentar estos defectos psicológicos. Existen pues, han existido
en la humanidad con diferentes nombres. Los egipcios los llamaban los demonios rojos de Set. La Iglesia Católica los ha nombrado como los 7 pecados capitales. Hay quienes llaman en sí pues como el enemigo, a luchar contra el enemigo con esas fuerzas internas que están dentro de nosotros, que son cabezas de legión, la cabeza de Medusa, que simboliza pues esa cabeza con un montón de serpientes, pues es en sí como la cabeza del ego. Y pues diferentes culturas han mostrado pues esta parte demoníaca dentro de nosotros. Es lo que es una fuerza que nos impulsa a actuar de manera instintiva, de manera egoica, solo pensando en sí mismos. Eso porque nos amamos mucho a sí mismos, amamos mucho a nuestro querido ego. El ego es, o sea, el ego lo sentimos como si fuera algo nuestro, muy, muy de nosotros, y si alguien habla en contra nuestra, pues entonces nos ofendemos, se hiere nuestro ego. Y pues el ego debemos ponerle fin, y esto con la muerte en marcha o la muerte psicológica. Entonces, a observar los diferentes detalles y manifestaciones de estos defectos psicológicos. Vamos a ver ahora lo que es la personalidad. La personalidad es una energía que tras cada cuerpo físico se nos da una personalidad diferente. Esta personalidad se crea en los primeros 7 años de la existencia de cada persona. Cuando niños se nos da cierta información que recibimos a través de los padres, a través de la televisión, de los amigos, de la familia, de la ciudad en que vivimos, de la religión, el colegio, etcétera. Todo esto va moldeando nuestra personalidad, va haciendo que se cree una personalidad, unos principios, unos valores, unos conceptos. Y pues también la personalidad está por el karma. Entonces de acuerdo a las actuaciones de la existencia anterior, pues nos darán una nueva personalidad en la siguiente existencia, y eso tiene que ver con ciertos defectos que se manifestaron anteriormente. Entonces hay ciertos yoes que van a retornar y van a retomar y forman nuestro rasgo psicológico característico, que es como parte de nuestra personalidad. Si uno es muy dominante, o si por el contrario es muy sumiso, muy tonto, pues eso es defectos bien grandes que están ahí atrapados o manipulados por la personalidad que tenemos. Hay situaciones en las que opera el ego y hay otras situaciones en que opera la personalidad. A veces la personalidad hace que ciertos defectos psicológicos no se manifiesten, como también la personalidad podría hacer que ciertos defectos psicológicos se manifestaran más y cada vez fuéramos peor. Entonces, pongamos un ejemplo. Por personalidad, por ejemplo, una mujer podría llegar a abortar. ¿Por qué? Porque dentro de sus conceptos está el que dirán, ese yo pues de orgullo de la familia, que eso es indigno, que inmoral, etcétera. Entonces, por ese miedo interior que es producto de la personalidad que ha creado, pues podría llegar a abortar. Más pues también tiene ese ego que en ese momento la acompaña, ese yo, que es un yo asesino. Bueno, en otras oportunidades, de pronto por personalidad no dejaría manifestar un defecto físico. Por ejemplo, por cuestiones morales y eso, la persona de pronto de tipo muy lujuriosa podría abstenerse de fornicar porque no se ha casado. Entonces es algo que le impediría de generarse un poco más por los conceptos que tiene, los principios morales que ha adquirido, o sea, su personalidad. Esto le abstendría de hacer ciertas situaciones de tipo egoico. Por ejemplo, una persona que la han educado de manera muy culta, de no meterse en problemas, etcétera, pues se abstendría de pronto de muchos problemas o muchas discusiones, etcétera.
Entonces vemos cómo la personalidad en ocasiones nos puede ayudar o nos puede perjudicar. Nos puede ayudar a agrandar el ego o de pronto a frenar el ego, que hayan defectos psicológicos que en existencias pasadas fueron grandes y por la personalidad que creamos, entonces no se manifiestan en esta existencia. Pero de todos modos los defectos psicológicos están allí en los diferentes niveles de nuestra mente. Es importante que nosotros hagamos estudios profundos para descubrir aquellos defectos que pues están ahí, pero pues de pronto los vemos es en sueños o en otras manifestaciones, pero en la parte personal pues no se manifiestan por la personalidad que poseemos. Bueno, hablando de nuestra esencia, pues es lo único real y verdadero que poseemos. Nuestra esencia divinal es ese porcentaje de conciencia, el Padre, Hijo y Espíritu Santo, esa chispa divinal dentro de nosotros que al despertarla pues es la que nos ayudaría a despertar ese otro porcentaje de esencia que está atrapada en el ego. Entonces hay una esencia libre e inatrapable del ego que es de tipo divinal, de tipo superior, está relacionado con nuestro cuerpo búdico y alma, que es parte de nuestra alma y nuestro espíritu. Entonces, pues, esta parte divinal no involucra ego. Hay acciones de tipo consciente, que es esa parte, esa esencia pura que se manifiesta a través de nuestra conciencia que tengamos despierta. A medida que vamos liberando un yo, la esencia que tenga ahí atrapada, pues esa esencia hará parte de esa parte divinal. Ya pues tendremos más porcentaje de conciencia, de esencia libre a disposición de nuestro ser. Entonces es importante eliminar los defectos psicológicos para que esa esencia retorne al servicio del ser y que la personalidad que tenemos esté al servicio de nuestro ser, que es lo único real e importante que poseemos, porque tenemos una personalidad que está al servicio de las cosas del mundo. Entonces pensamos en el dinero, en el prestigio, en altas posiciones, fama, en ser alguien en la vida muy importante, el título, el grado, posgrado, etcétera. Y pues todo eso son vanos honores aquí en este mundo, más en el mundo espiritual. Pues no va a interesar que nosotros seamos arquitectos, ingenieros, ni nada de eso, sino el ego que hayamos disuelto. Eso es lo real y verdadero. ¿Qué cantidad de esencia habremos liberado? Entonces es importante poner nuestra personalidad al trabajo de nuestro ser. Poner primero las cosas de tipo objetivo o de tipo superior, trascendental, de primeras, no lo contrario, que es lo que hacemos siempre. Entonces preferimos ir a una fiesta que hacer una meditación o cualquier cosa que sea en beneficio de nuestra alma, de la creación de nuestras fuerzas divinales dentro de nosotros. Las desplazamos, le quitamos tiempo por estar haciendo cosas egoicas como mirando televisión, etcétera. Entonces es indispensable que nosotros formemos esa personalidad alrededor de o crear un centro de gravedad alrededor de nuestro ser, que todo vaya enfocado hacia esa parte divinal, a estar trabajando, a sacar desdoblamientos astrales, a meditar, a reflexionar, autoobservarnos de instante a instante, dejar de criticar, siempre echarnos la culpa a nosotros de los diferentes defectos psicológicos y no a los demás. Es una forma en la que tenemos un gran aprendizaje para nuestra conciencia. Cada día pues iremos avanzando a medida que trabajemos los 3 factores de la revolución de la conciencia pues de manera equilibrada, organizada, y pues eso es una organización de parte de nuestra conciencia que nos irá orientando sobre estos 3 aspectos de
la muerte, el nacimiento y el sacrificio. Entonces vamos a pues a trabajar. La invitación es a trabajar para que cada día el ego pierda poder, pierda pues volumen, pierda su capacidad energética, sea cada día menor, porque le restamos fuerza. Igual hay una resistencia del ego a morir, que es importante que nosotros, cuando somos bastante devotos a nuestro ser, a la parte divinal, a los maestros, a los seres superiores, pues ellos nos ayudan para que esa fuerza egoica no salga triunfante en nosotros, sino pues esa fuerza pues divinal. Bueno, muchas gracias, eso es todo por hoy.